el rito de la misa. Lo más importante que esté el amor por encima de todo dentro de la misma. Bien, entonces ahora hemos revisado que la misa básicamente se inicia con los ritos introductorios que ya los revisamos y luego vienen las dos partes como dos grandes mitades, que son la liturgia de la palabra, que incluye las lecturas bíblicas, primera lectura, salmos, segunda lectura si es domingo o solemnidad, luego viene la homilía, el credo y las intercesiones. Y la otra gran mitad, pero que es una realmente, la liturgia de la Eucaristía, que incluye un periodo de preparación, la plegaria eucarística y el rito de la comunión. Y finalmente las bendiciones de despedida. Estas dos grandes mitades, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, son realmente la base constitucional importantísima de la misa. Y en medio de ellas está dos cosas importantísimas, la homilía y el credo. La homilía y el credo son como eslabones que unifican una porción a la otra. Después de escuchar la palabra de Dios, que está dirigida hacia nosotros en las Escrituras y especialmente la vida y las palabras de Jesús en el Evangelio, viene la oportunidad en la misa de reflexionar más profundamente sobre esas palabras. Esa porción es la homilía. En esta segunda mitad de la liturgia de la palabra, que consiste en la homilía, la profesión de fe y las oraciones de los fieles, es lo que se nos enseña como los momentos de la liturgia que actúan como puente entre las liturgias de la palabra y de la Eucaristía. ¿Qué es exactamente la homilía? Homilía viene de una palabra griega que significa explicación. El propósito de la homilía es abrir las escrituras y liderar en una comprensión más profunda de los misterios que celebramos. Según el glosario de nuestro catecismo, la homilía es dada por un ministro ordenado para explicar las escrituras proclamadas en la liturgia y exhortar al pueblo a aceptarlas como palabra de Dios. Según la Nueva Enciclopedia Católica, una homilía es un discurso más o menos breve e instructivo sobre un pasaje de la Escritura en el que se aclara la lección espiritual del texto bíblico. Generalmente debe ser instructivo, informal e inteligente. Algunos dirán que es mucho pedir y efectivamente lo es. ¿Quién puede hacer la homilía? Puede ser pronunciada por el mismo sacerdote celebrante o ser confiada por él a un sacerdote concelebrante o de vez en cuando y si es oportuno al diácono, pero nunca a un laico. En casos particulares y por justa causa, la homilía puede ser pronunciada incluso por un obispo o un sacerdote que esté presente en la celebración, pero que no pueda concelebrar. La razón de que solo un obispo, sacerdote o diácono pronuncie la homilía en la liturgia está directamente ligada a la proclamación del Evangelio. Uno de los dones que un hombre recibe en la ordenación es una gracia particular para el propósito especial de predicar y enseñar el Evangelio. Aunque ahora la redacción es ligeramente distinta, claramente la parte del rito de ordenación diaconal que el obispo entrega a un sacerdote cuando se ordena es el libro de los evangelios y recita, recibe el evangelio de Cristo, de quien ahora eres heraldo. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. De vez en cuando los sacerdotes puedan estar preparando sus homilías, deberían de recordar estas palabras que les son pronunciadas a ellos por el señor obispo. Así, leer las escrituras es recordar a Jesús, lo que él ha pedido que comparta a los demás.
estas verdades que tienen que ser transmitidas al pueblo de Dios con la esperanza de ayudarles a comprender mejor y más plenamente la fe y a vivir más coherentemente en el amor. Entonces la homilía es un vínculo entre las liturgias. La instrucción general del misal romano enseña, la homilía forma parte de la liturgia porque es necesaria para alimentar la vida cristiana. Debe ser una explicación de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto, puede ser de las oraciones de la misa, y debe tener en cuenta tanto el misterio que se celebra como las necesidades particulares de los oyentes. Entonces, ustedes entienden que preparar la homilía para un sacerdote no es una cosa tan sencilla, porque él tiene que tratar de hacer esa conexión entre la Sagrada Escritura que se leyó y las necesidades particulares de los oyentes, teniendo en cuenta el misterio que se celebra. Pero los oyentes somos muchos y cada uno tiene necesidades diferentes. Así entonces, lo más habitual es que la homilía verse sobre las lecturas de la misa y que el predicador reflexione también sobre alguna de las oraciones de la misa. Y luego de entonces podría tratar de enfocar problemas que están involucrando a esta comunidad o en general a toda la población humana, pero que afecta a todos los que están presentes en la misa. Así, otra de las cosas que tenemos que tener presente es, debe siempre haber homilía. La instrucción general del misal romano dice que debe haber una homilía en cada misa dominical y de día santo en que haya congregación. Se recomienda en otros días, especialmente en los días laborables de Adviento, Cuaresma y el tiempo pascual, así como en otros días y ocasiones festivos en los que se une más gente a la celebración. Esto está en el numeral 66 y me sorprendió porque yo pensaba o creía que debería haber una homilía siempre, todos los días. Y a veces he visto que los sacerdotes no dicen homilía y pues he sentido como que el sacerdote ha fallado. Pero claro, porque uno siempre espera tener una homilía. Cuando el sacerdote realmente hace homilía todos los días, está haciendo un trabajo extraordinario como sacerdote. Y nosotros debemos de agradecerlo, porque al revisar aquí la instrucción general del misal romano, realmente no lo es así, pero siempre es bueno conocerlo y saberlo. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que siempre orar y reflexionar sobre la homilía y estos pequeños detalles que acabamos de conocer. Em, y entender la enseñanza que 2 Timothy 4 1 al 2 trae cuando dice, te encarezco en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará vivos y muertos, y por su aparición y su poder real proclama la palabra. Sé perseverante tanto si conviene como si no. Convence, reprende, anima con toda paciencia y enseñanza. Considera cómo las homilías que nosotros vivimos cumplen esta instrucción. Bíblicamente, en este pasaje bíblico, Pablo explica y enseña a los sacerdotes el trabajo que tienen de llevar adelante las homilías. Tal vez esos sacerdotes que nos dan homilía diariamente, pues han hecho una muy buena labor en entender sobre la predicación de la palabra de Dios. Ahora, si hacemos una mirada más profunda en la homilía, nosotros tenemos que entender que la homilía, como habíamos dicho, sirve de vínculo integral entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Antes de que los apóstoles reconocieran a Jesús en la fracción del pan,
Él les explicó las escrituras, llenando sus corazones con un deseo ardiente. Eso mismo es lo que hace el sacerdote durante la homilía. Trata de encender el fuego del amor a Dios y a su iglesia. Como puente nos adentra en los misterios que celebraremos, especialmente el misterio de la Santísima Eucaristía. Así entonces, con estos detalles entendemos que la homilía está realmente repleta de una serie de objetivos importantes que nosotros no los conocemos, pero el sacerdote sí, porque ellos han sido instruidos en sus estudios de seminario muy detallosamente acerca de esto. Así nos damos cuenta que los padres de la iglesia tuvieron un importantísimo papel con respecto a esta porción de la misa. Una de las primeras descripciones escritas de la misa es la de San Justino Mártir, que escribía poco antes del año 165 después de Cristo. Cuando describe las oraciones y el significado de la misa, sorprende lo similar que son a nuestras celebraciones de hoy. Este es un gran testimonio de la labor orientadora del Espíritu Santo y de la continuidad de nuestra fe y liturgia católicas. La gran presencia del Espíritu Santo preserva los cuerpos incorruptos. La gran presencia del Espíritu Santo en la misa la preserva en sus formas y ritos desde el inicio. Y por eso se conserva este concepto en la Iglesia Católica como un signo de la veracidad, del origen de lo que hacemos o de lo que vivimos. Cuando San Justino describe la homilía, habla de cómo el líder exhorta al pueblo a imitar las cosas buenas que acaban de escuchar. Todos estos siglos después, los predicadores desde el Ambón siguen este mismo modelo. El sacerdote puede utilizar diferentes tipos de homilías para diferentes circunstancias, teniendo en cuenta cómo es la gente, lo que ya saben, qué tipo de implicación tienen, las preocupaciones que están sucediendo actualmente a nivel local o mundial, etcétera. Todos estos elementos influirán tanto en lo que los fieles necesitan oír como en su capacidad del sacerdote para comprenderlo y vivirlo cada día. Sean cuales sean las circunstancias y sea cual sea el trasfondo de las personas, todas las homilías tienen realmente una cosa en común: Jesucristo muerto y resucitado por nosotros y nuestra vida en Él. Hay un viejo adagio que los seminaristas escuchan en sus instrucciones, que dice: si nunca dices nada más en el púlpito que Jesús te ama y quiere que estés con Él, lo esencial estará siempre en todas las homilías. Así, siendo la homilía un puente entre las dos mitades, liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, nuestra atención debe centrarse siempre en Cristo, en su amor por nosotros y en lo que eso significa en nuestras vidas. Nos debemos centrar en esa cuádruple presencia de Cristo para nosotros en cada misa. Primero, está presente en la palabra de Dios. Segundo, está presente en el sacerdote. Tercero, está presente en su pueblo reunido. Y cuarto, y especialmente en su cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía de una manera única. Así es como nosotros tenemos que entender la misa. La misa es unidad. Nos centramos en Jesús a través de las Escrituras y de la palabra amorosa de Dios a su pueblo. Nos centramos en Jesús habitando entre nosotros, ofreciéndose por nuestros pecados, resucitando triunfante y continuando con nosotros a través de la Sagrada Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 1346 estipula: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía forman juntos un solo acto de culto.
La mesa eucarística puesta para nosotros es la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo del Señor. Es importante recordar que la misa no es solo una secuencia de acontecimientos inconexos, es una unidad perfecta en Cristo. La primera parte nos ayuda a conocer a Dios y a nosotros mismos, alimentando nuestra fe en Dios. La segunda parte nos ayuda a unirnos a Él en cuerpo y alma. La esperanza de la homilía, por tanto, es ayudar a unir entre dos mitades para que los fieles puedan salir al mundo y vivir realmente la vida de Cristo. Reflexionemos entonces en algo muy importante que fue la homilía de San Pedro y su impacto en el relato de Hechos 2, 14, 41. Cuando tengamos un momento, comprometámonos a leer esta homilía y recordarla cuando participemos en la misa. ¿Por qué es importante? Porque la predicación de Pedro sorprendió a todos, incluso a él mismo. Y nosotros tenemos como apóstoles de los últimos tiempos un trabajo misionero, un trabajo de predicadores y por lo tanto aprender de la palabra y aprender a predicarla a nuestros hermanos de una forma sencilla, pero que esté enteramente ligada al centro mismo que es Jesús y al amor y a su luz para que podamos nosotros entregarla a los demás. Recordemos eso muy importante, porque siempre que estamos revisando estos estudios, debemos aplicarlo a nuestra tarea y misión del tiempo actual, como apóstoles de los últimos tiempos y cuál es nuestra pequeña responsabilidad. No vamos a ser sacerdotes, pero no sabemos cómo contaremos y que cuántos sacerdotes podrán darnos homilía. Tal vez entonces, como aquellos apóstoles de los primeros tiempos, nos toca a nosotros predicar esa buena nueva. En hecho lo es así y por lo tanto tenemos que prepararnos de alguna pequeña forma para saber y tener las guías de cómo hacerlo y entenderlo. Bien, entonces hay una parte muy importante que es que nosotros tenemos que comprometernos con las homilías. Es algo importante. A veces nos parecen aburridas, otras veces creemos que son muy cortas y otras veces que son muy largas. Y entonces empezamos a sentir esta inquietud, pero en nuestro corazón tenemos que estar en tal forma entendiendo que el sacerdote está allí representando al Señor Jesús y de alguna forma el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros tenemos que comprometernos a escucharlo, a cuidadosamente estar atentos de la porción que nos corresponde dentro de lo que el sacerdote o la persona, el diácono, el obispo que esté dando la homilía está expresando. Porque aunque ellos no pensaron particularmente en nosotros, para Dios nada es imposible. Y Él nos está en su promesa de fe hablando personalmente a través de las palabras que salen en este instante de quien está dando la homilía. Entonces, ¿por qué son largas las homilías? Es, para responder esta pregunta, tenemos que empezar por darnos cuenta de que no siempre entendemos perfectamente la palabra de Dios cuando la leemos. Siempre que leemos un pasaje bíblico debemos preguntarnos qué está diciendo Dios aquí. A veces es bastante fácil escucharlo, otras veces no tanto. A veces la lectura de la Biblia puede responder a preguntas que tenemos. A veces la lectura solo parece traer más preguntas. Reconocemos humildemente que comprender todo sobre Dios y sobre nosotros no siempre es súper fácil. Así que con humildad nos damos cuenta de que necesitamos ayuda. Ahí es donde entran los predicadores de la palabra, a quienes se les ha concedido una gracia especial para ayudar al pueblo de Dios a comprender mejor
su comunicación con nosotros. Con años de oración y estudio, algunos predicadores pueden convertirse en recursos increíbles, pero otros tienen más dificultad. Nosotros tenemos que comprenderlo porque también pueden ser las dificultades nuestras mismas. Y parte de todo esto pueden ser la dificultad nuestra en entender, mas no dificultad en lo que emite el predicador. Así, lo importante es que tenemos que acercarnos. En la homilía, el obispo, el sacerdote o el diácono se esfuerzan por ayudarnos a escuchar lo que Dios dice. Intentan explicar la escritura y aplicarla a nuestras vidas en el ámbito local. Pero por otro lado, lo que realmente se trata de hacer es acercar cada corazón de la congregación a Jesús. Y eso es realmente importante. El sacerdote busca cada corazón. Por eso a veces la homilía se centra en algo que ya sabes, haces o crees. Por eso la homilía no siempre coincide perfectamente con lo que estás pensando. Como hay mucha gente en los bancos con diferentes antecedentes y experiencias, predicar una homilía que se dirija directamente a todos puede ser un poco complicado. Entonces, a veces los predicadores pueden decir la misma cosa de dos maneras diferentes. Y esto es una manera de ayudar a que diferentes personas entiendan el mismo mensaje. Esto a veces es una práctica enseñada a ellos en su entrenamiento y que nosotros a veces no entendemos, pero sabiéndolo podemos discernir con más facilidad. Lo segundo que tenemos que hacer es escuchar con el corazón abierto. Pero no nos equivoquemos. La homilía no es solo el predicador tratando de ayudar a la gente a entender el mensaje de Dios para nosotros. Una de las partes más importantes de la homilía implica a todos los que se sientan en los bancos. Nosotros somos partícipes. No solo la homilía es responsabilidad de quien lo está predicando. Todos estamos invitados a escuchar con el corazón abierto, animados a cada uno a seguir la homilía en su corazón, asimilando lo que es útil y estando atento a las verdaderas necesidades del corazón. Si creemos en fe que Dios actúa a través del clero ordenado que predica, siempre habrá algo en la homilía para nosotros. Solo tenemos que escucharlo. Otra parte de la escucha de la homilía es la apertura al desafío. Si pensamos que ya lo sabemos todo o sabemos lo suficiente, nuestros corazones no estarán preparados para recibir el mensaje que Dios nos da a través del predicador. Aunque el sacerdote pueda ser físicamente no la mejor versión que podríamos tener en nuestra cabeza de lo que es un predicador, o su voz no tiene el tono o la capacidad de proyectarse, o parece ser muy tímido o muy inadecuado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a admitir que esta persona no está allí por accidente y que nosotros tenemos que escuchar la homilía y para escuchar la homilía se requiere humildad. Así, hay un ejemplo de una hermana em, que está en el internet su testimonio, donde ella, su trabajo en el seminario era escuchar todas las homilías de todos los seminaristas y de todas las homilías que se produzcan en el seminario y hacer notas de ellas y calificar las capacidades de los predicadores. Y décadas escuchando homilías día tras día, miles de diáconos del seminario que aún estaban aprendiendo. Y aunque sabía mucho más que todos los que predicaban, y en momentos los seminaristas describen que parecía que Ayúdame, estábamos ponla poniendo a que un prueba poco de su calor paciencia. y prendo la estufa. Ella siempre estaba allí en primera Ah, fila, dispuesta a escuchar con atención. Y la humildad de esta hermana era sorprendente.
Asimismo, el predicador necesita esa humildad, pero asimismo nosotros, los que estamos escuchando, tenemos que esforzarnos al máximo en vivir en humildad ese momento. Tenemos que recordar que aunque escuchemos algo desafiante, el predicador tiene el deber de proclamar la verdad. Y quizá pueda ser Dios quien te esté llamando a acercarte a su corazón a través de las propias palabras del predicador. Dicho todo esto, todos sabemos que la homilía a la congregación no siempre es un movimiento espectacular. A veces estamos distraídos o cansados. A veces esperamos que el predicador hable de algo de las lecturas que nos interesa, pero nunca llega a hacerlo. En cualquier caso, el Señor solo nos pide que nos esforcemos por escuchar de verdad, sabiendo que allí habrá algo que nos ayudará, que está puesto por Él para nosotros. Y cuando el asiento de madera empiece a resultar un poco duro, piensa en la gente de antaño, que escuchaba las homilías durante horas y horas, y recordémonos a nosotros mismos, que ya pronto viene la hora del credo y de las oraciones de los fieles. Así, em, pensemos en el relato del diácono Felipe y el eunuco etíope, aquel en el cual él iba tratando de leer la Biblia y entenderla, y estaba leyendo Isaías, y el ángel envió a Felipe a que vaya y lo encuentre. Entonces Felipe se dio cuenta que estaba leyendo Isaías y le preguntó si estaba entendiendo a quién se refiere el pasaje que estaba leyendo, que se refería a Jesús. Y él dijo, no, no entiendo nada porque no sé a quién se refiere y, y no sé si se está refiriendo a mí o a la misma persona que está escribiendo. Entonces Felipe se reunió con él y empezó a predicarle en la palabra y explicarle la Biblia, el significado de lo que estaba leyendo. El resultado fue que el eunuco hizo parar el carro y le pidió a Felipe que lo bautizara. Pues bien, asimismo es el desafío que el sacerdote o el diácono tiene cuando tiene que expresar la homilía a nosotros. Es nosotros somos el eunuco y él los Felipes. Y pues nosotros tenemos que escuchar con humildad para poder capturar la verdad. Y como el eunuco reconocer, creo en esto y me convierto, me bautizo. Con esto terminamos nuestra pequeña revisión acerca de la homilía y ahora pues vendrá como siguiente paso hacer nuestra profesión de fe. Es la oración del credo. Creo en un solo Dios. Todos reconocemos estas palabras como el comienzo del credo que rezamos juntos después de la homilía. ¿Por qué tenemos el credo? El glosario de nuestro catecismo dice que el credo es una breve declaración resumida, normativa o profesión de fe cristiana. Por ejemplo, tenemos varias versiones de credo: el credo de los apóstoles, el credo niceno y algunas otras versiones que son menos conocidas. La palabra credo procede del latín credo, que significa yo creo, con el que comienza el credo. El credo es un conjunto de verdades fundamentales en las que creemos. Como enseña el catecismo, ha habido muchas profesiones de fe que han surgido de los concilios de la Iglesia o de ciertos individuos. Ninguno de los credos de las distintas etapas de la vida de la Iglesia puede considerarse superado o irrelevante. Todos ellos nos ayudan hoy a alcanzar y profundizar la fe de todos los tiempos por medio de las diferentes síntesis que de ellas se han hecho. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 193. El catecismo continúa diciendo que dos credos ocupan un lugar especial en la vida de la Iglesia: el credo de los apóstoles y el credo niceno. El credo de los apóstoles se llama así porque se considera con razón un resumen fiel de la fe de los apóstoles.
Numeral 194. El credo niceno-constantinopolitano o niceno simplemente obtiene su gran autoridad del hecho de que procede de los dos primeros concilios ecuménicos, en el año 325 y en el año 381. Sigue siendo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente hasta nuestros días. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 195. Aunque tanto el credo de los apóstoles como el credo niceno pueden usarse en la misa, muchos de nosotros probablemente escuchamos con más frecuencia el credo niceno. En él hacemos declaración de fe y renovación de creencias. El credo entró en la misa no desde un inicio. Proviene de la iglesia antigua, sí. Esta declaración de creencia no fue escrita originalmente para ser recitada en la misa, más bien fue pensada como un contrato o prerequisito para el bautismo de los adultos. Así entonces, con el tiempo, el credo fue insertado en la misa como lo es hoy. Los padres de la iglesia recomendaban a los cristianos recitar el credo diariamente, mañana y tarde, como renovación de su fe y salvaguardia contra el error doctrinal. Bien, pues, ¿cuántos de nosotros rezamos el credo al levantarnos de la cama cada mañana? Los padres de la iglesia tenían razón, dado que el credo es un gran resumen de las verdades de la fe, especialmente de la Santísima Trinidad. Conocer el credo es una forma maravillosa de conocer los fundamentos de la fe y de mantenerlos frescos en nuestras mentes y corazones. Así, la palabra credo que significa, yo creo, es un símbolo. Su primer significado es que él es un signo, una marca de reconocimiento por la que se acredita a un enviado o por la que unos desconocidos se conocen como pertenecientes a un mismo grupo. El símbolo de la fe, que es el credo, identifica a los cristianos. Las personas que no son cristianas no pueden profesarla sin una mentira por su parte. Además de ser un signo de nuestra unidad, el credo también es un resumen de las doctrinas fundamentales en las que creemos y una parte importante de la misa. La instrucción general del misal romano nos dice, la finalidad del credo o profesión de fe es que todo el pueblo reunido a la palabra de Dios proclamada en las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura y explicada en la homilía, y que también honre y confiese los grandes misterios de la fe, pronunciando la regla de fe en una fórmula aprobada para el uso litúrgico y antes de que comience la celebración de los misterios de la Eucaristía. Esa es su finalidad. El símbolo o credo expresa nuestra respuesta y asentimiento a lo que acabamos de escuchar en las lecturas y en la homilía. Y ahora por eso es que hacemos la profesión del credo. Y de pie. ¿Por qué nos ponemos de pie para profesar nuestra fe? Como enseña la diócesis de Peoria, a través del credo nosotros como comunidad de creyentes nos ponemos de pie y profesamos en términos precisos los fundamentos de nuestra fe. Defendemos el credo por su importancia en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Es importante señalar otro gesto que la iglesia nos pide al profesar el credo. Al decir, y por el Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, debemos inclinarnos en adoración de la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor. Curiosamente, en las solemnidades respectivas, Anunciación y Navidad, debemos conservar la antigua costumbre de hacer genuflexión durante esas líneas. No sé si en sus iglesias todavía continúa siendo la tradición, pero esto está indicado en el misal y por lo tanto nosotros rescatemos esta tradición si no se está realizando en nuestras parroquias y pues hagamos la genuflexión. Bien,
Entonces, como habíamos revisado, cada uno de los gestos y posturas dentro de la liturgia tiene un significado y nos ayuda a orar más profundamente. A lo largo de la misa nos ponemos de pie para las oraciones principales. De manera muy práctica, estar de pie es otra forma de dar nuestro asentamiento. Es como cuando una multitud se pone de pie para aplaudir. Ponerse de pie añade un fervor adicional al reconocimiento. Del mismo modo, ponerse de pie para rezar juntos añade un elemento de fuerza a las palabras que proclamamos. Inclinándonos mientras recordamos la encarnación, reconocemos con humildad cuánto honramos ese momento significativo de la historia del mundo. La genuflexión en las solemnidades de la Anunciación y de Navidad añade una alabanza aún más solemne a la alegría de aquel momento, reflejando nuestra adoración a nuestro Señor, que asumió una naturaleza humana haciéndose hombre por nosotros. Al profesar juntos nuestra fe, nos unimos en una unidad que comenzó en nuestro bautismo, como el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la enseñanza estandarizada. Abracemos el credo de nuestra fe vivificante. Decir el credo con fe es entrar en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y también con toda la iglesia que nos transmite la fe y en cuyo seno creemos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 197. El catecismo mismo cita a San Ambrosio. El credo es el sello espiritual, la meditación de nuestros corazones y el guardián siempre presente. Es sin duda el tesoro de nuestra alma. Numeral 197. Reflexionemos sobre las palabras de San Ambrosio, que nos recuerdan el asombroso don que se nos ha concedido a través de nuestro bautismo al ser invitados a la vida misma de Dios. Definitivamente merece la pena ponerse en pie y profesarlo juntos. Así reflexionemos sobre las posturas y las diversas formas de oración que vivimos dentro de la misa. Y con gran asombro y admiración, prestemos atención a rezar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón abierto, incluyendo nuestra postura corporal durante la misa. También recuerda, apóstol de los últimos tiempos, la próxima vez que reces el credo a solas, recuerda tu unidad con todos los apóstoles de los últimos tiempos y los cristianos que profesan esta fe. Entonces, brevemente revisemos el credo como declaración de fe en la Trinidad. Habiendo ahora considerado el credo en general, veamos más de cerca el contenido de esta declaración de nuestra fe. Al examinar las frases, el credo expone muy claramente las principales verdades sobre la Santísima Trinidad, nuestra creencia en un Dios en tres personas. Como nuestro catecismo actual cita a partir del catecismo romano del Concilio de Trento y explica, el credo está dividido en tres partes. La primera parte habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. La siguiente habla de la segunda persona divina y del misterio de su redención de los hombres. La última parte habla de la tercera persona divina, origen y fuente de nuestra santificación. Numeral 190. Bien, el credo, en conclusión, es una confesión de fe en Dios, el Padre, nuestro Creador, hacedor del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Una confesión de fe en Cristo nuestro Señor. Él es Dios, que por obra del Espíritu se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. A continuación nos centramos en la pasión y muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, ascensión y participación en el juicio para reinar eternamente, como fue anunciado por el ángel a la Virgen María. Lucas 1:33. Una confesión de fe en los medios de salvación suministrados por Dios, el Espíritu Santo, dador de vida sobrenatural,
Y aquí declaramos cómo actúa a través de la iglesia. Siguiendo con la última parte del credo, que dice, yo creo en una iglesia santa, católica y apostólica. La palabra católica significa universal, en recordatorio de que la iglesia existe en todo el mundo y abarca toda la revelación de Dios. La iglesia es apostólica porque remonta a sus orígenes a Cristo a través de los apóstoles y siempre enseña el mensaje que los apóstoles recibieron de él. La iglesia es una y santa porque está fundada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo hacia la unidad y la santidad que Jesús llama a vivir a todos los cristianos. Llamamos a esta lista las cuatro marcas de la iglesia. Estas características son como puntos de referencia o rasgos distintivos que nos ayudan a conocer la única y verdadera iglesia de Jesús, la casa de Dios Padre tierno y misericordioso, la que nuestro Señor Jesús dejó instaurada con todos sus sacramentos, incluyendo el sacramento de los sacramentos, al cual estamos llamados a vivir, a preservar y mantener. Al repasar cada frase, repasamos las verdades en las que creemos, pero también se nos invita a reflexionar sobre las formas en que Dios se nos ha dado a conocer. Recordamos los pasos de la historia de la salvación y el momento en que Dios habita entre nosotros. Recordamos el don supremo del amor de Dios y el don del Espíritu Santo, que ayuda a unirnos y a fortalecernos para la vida en ese amor. El credo no es otra cosa que la maravillosa historia del amor de Dios por nosotros. En estos tiempos de confusión doctrinal, debemos tener cuidado de no comprometer el contenido de nuestra fe, ni siquiera en las cosas pequeñas. Merece la pena sobre todo decidirnos a tomar en serio nuestra vida cristiana y nuestro papel como apóstoles de los últimos tiempos. Cuando recitamos el credo, afirmamos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Afirmamos que la Iglesia es una santa católica y apostólica, y que la Iglesia es el cuerpo de Cristo vivificado por el Espíritu Santo. Nos alegramos en el perdón de los pecados y en la esperanza de la resurrección. ¿Qué tanto penetran esas palabras hasta el fondo de nuestro propio corazón o solo se quedan en nuestros labios? Digamos el credo a menudo, pero vivamos el credo, y muchos de nosotros podremos seguirlo sin pensar realmente en las palabras, sino hacerlo vida. Así que es muy provechoso preguntarnos realmente qué estamos diciendo, qué verdades proclamamos juntos y qué queremos decir cuando pronunciamos esas palabras. Así vamos a dedicar un tiempo a reflexionar sobre cada una de las cuatro marcas de la Iglesia. Una, santa, católica, apostólica. Sea que utilicemos el catecismo o cualquier otro recurso. Considera, querido hermano, apóstol, a cómo experimentar la unidad, la santidad, la universalidad y la tradición viva de la Iglesia en nuestras propias vidas. Cuando reflexiones sobre el credo, escoge una línea o frase que te llame más la atención. Reza por estas secciones e invita al Espíritu Santo que sea el líder que te lleva a una comprensión más profunda de los misterios de nuestra fe. Con esto terminamos nuestra revisión de hoy, queridos hermanos. Y pues si alguna pregunta alguno de ustedes tiene, pues aquí estoy. Bien. Sí, muchísimo que meditar y muchísimo más que aprender y una tarea hermosa en nuestras manos que nos ha entregado el cielo. Pero no imposible. Si Él nos llamó es porque sí podemos. ¿Me escucha?
Sí, escucho, Rómulo. Bien, interesante el por qué y para qué del credo, pero pienso que cuando usted dice que tenemos que vivirlo, al profesarlo, es el por qué es que creemos en la Santísima Trinidad, que es el resumen del credo de la iglesia. ¿Por qué? ¿De dónde me ha sacado Dios para profesarlo? Como una vivencia personal. Por eso hago hincapié en esto, porque muchas veces lo rezamos, porque nos lo enseñaron, pero no tenemos la vivencia del por qué creo en el Espíritu Santo, por qué creo en Dios Padre, por qué creo en la Santa Iglesia Católica, en Jesucristo, e incluso a nuestra Madre Santísima, que también está incluida en el credo. Por eso hago hincapié en esto, hermanitos y hermanitas, para que cuando profesemos el credo, el por qué, de dónde nos ha sacado el Señor y para qué nos ha sacado el Señor. Esa es mi intervención, hermanito. Muchísimas gracias, hermanito Rómulo. Muy hermoso, muy hermoso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido del credo? ¿Algo que entendió del credo? ¿Algo personal con respecto a su párroco y la homilía? Las vivencias de la homilía son muy importantes. También tenemos que abrir nuestro corazón y recordemos que la humildad es un factor importantísimo para poder entenderlo. Y a través del credo y la profesión de fe, nosotros estamos certificando que lo que dijo el sacerdote está en nuestro corazón plenamente imbuido del Espíritu Santo porque así Dios lo designó. La tarea nuestra es saber encontrarlo y encontrar la verdad y no dejar que la parte humana del razonamiento humano destruya esa verdad. Recemos muchísimo por nuestros sacerdotes y nuestros diáconos, específicamente para que puedan tener también ellos la apertura en su corazón, para que sus homilías puedan ser más cercanas a nosotros, para que puedan llegar más fácilmente a los corazones de todo el pueblo. Porque eso, los grandes predicadores de homilía como San Juan Meriviani, y otros que todos conocemos, lograron a través de abrir el Espíritu Santo dentro de ellos, para que sea el Espíritu Santo en toda su fuerza y conociendo a cada uno de los que estamos allí, se manifieste. Pero necesitan ayuda nuestros sacerdotes y la ayuda la proveemos a través de nuestra intercesión. Así es, hermanita. Bueno, aquí en la parroquia, generalmente nuestro párroco, él hace la homilía con el, creo, Niceno Constantino. Claro. Dicen que creo que es el que se debe hacer, no sé qué tan cierto sea, que el que se debe hacer siempre es el niceno. No, hermanita. Hay varios credos. Los más Ah, conocidos ok. son el credo de los apóstoles, que es el que Ujú. nosotros hacemos, el que el Señor nos Sí. ha dado a hacer. Y el credo niceno, que fue hecho pues en estos dos concilios, allá por los años 200, 300, ¿ya? Ujú, ujú, Y que fue causa de gran división, pero sí. ambos son válidos en la iglesia. Y Ujú, es algo que yo sí he reflexionado, ya que tú lo traes a colación, que nosotros hacemos el credo de los apóstoles. En todo el devocionario es el credo. Y el Señor nos ha dicho que dentro del devocionario están las oraciones que han sido dadas por el cielo. Y efectivamente, el credo niceno fue hecho por los hombres, está aprobado por Dios, pero el credo de los apóstoles, pienso yo entonces, fue dado por el Señor a los apóstoles, de alguna manera. No es algo que está escrito en ninguna parte, pero por eso se le claro. dice credo de los apóstoles, Ok. porque es el que los apóstoles primeros hicieron.
y pues es el que los apóstoles de los últimos tiempos hacemos. Gracias, hermanita, por Sí. su aclaración. No cabe duda que el credo niceno pues es mucho más esplendoroso, ¿no? Es un poema mucho más grande, mucho más explicativo y totalmente válido. Ambos están para vivirse a plenitud. Pero en esencia va el credo de los apóstoles. Sí, el credo de los apóstoles es el que nosotros hacemos y creo yo que es como más estrechamente ligado digamos, a la legitimidad de su procedencia. Nada más es, porque el otro no desdice nada, todo está confirmado en esa profesión de fe y es verídico. Pero así el Señor nos ha indicado y pues hasta que Él nos dé una explicación más amplia acerca de esto, voy a preguntar a Manuel de Jesús a ver si nos puede dar un poco de luz al respecto porque es algo que lo he pensado pero nunca me he atrevido a preguntar. Vamos a preguntar ahora para saber, ¿no? Ujú. Saber un poco más. Bueno, en el credo niceo de Constantinopla, Constantinopla. sí, este, acordémonos que todos los concilios son guiados por el Espíritu Santo Así es. Ujú. y que este credo, digamos así, es largo, con todo respeto, es una complementariedad del credo de los apóstoles, que no lo invalida. Haciendo Absoluto. una, Ujú. haciendo una comparación viene siendo como el Ave María, digamos así, Dios me perdone si estoy blasfemando normal, con el Ave María de los últimos tiempos, para que me entiendan, ¿verdad? Pero el credo neoconstantinopolitano es guiado por el Espíritu Santo y que también se reza en muchas iglesias o sacerdotes que así lo deciden. Creo que estoy dando una buena explicación, así lo creo, bendición. Bien, sí. Como leímos anteriormente en el Catecismo de la Iglesia Católica está todo eso contemplado. Y en lo que revisamos también de que así como la Iglesia se ha preservado, así como todo lo que está incluido dentro de la misa, es porque el Espíritu Santo ha intervenido directamente e interviene directamente en mantenerlo. Así es como cuando hacíamos la comparación de los cuerpos incorruptos, que Ujú. es esa aproximación a Dios lo que los hace incorruptos. La iglesia permanece firme e incorrupta precisamente porque el Espíritu Santo es el que la mantiene viva. Y el Espíritu Santo no permite que nada que no sea bíblico y establecido pueda estar dentro del ritual de la misa. Y ese es nuestro entendimiento. Que tiene razón, hermanito Rómulo. Es todo lo que está en la misa es inspirado por el Espíritu Santo y mantenido en ella por él mismo. Paz y Bien. alegría en Jesús y María. Paz y alegría, hermanita. Pase bien, Bendiciones sí. para todos. Gracias. Feliz día. Feliz Paz día. y alegría, hermanito. Bendiciones a todos. Amén.